Pues para un refugiado es vivir en un país que no es tuyo y dejar todo, la casa, tu infancia, tu familia, tus queridos y tener obligado de dejar todo y empezar desde cero. Bueno, en este momento el pueblo saharaui sigue con la paz, sigue esperando que las Naciones Unidas obligue a Marruecos para que se celebre un referéndum de autodeterminación, pero en esos últimos años el pueblo saharaui ya está perdiendo la esperanza en la comunidad internacional y perdiendo la esperanza en lo que es Naciones Unidas. Y la verdad que hace poco pues estaba en los campamentos, la semana pasada, y muchos saharauis, hombres, mujeres, ya no creen en la paz y están pensando, digamos, en volver a tomar las armas. Es algo muy preocupante para nosotros como defensores de derechos humanos, porque sabemos que la guerra quien beneficia son las empresas que fabrican estos armamentos. Esperemos que no llegue a esto. Bueno, la cooperación internacional, pues gracias a esta cooperación, pues mantiene, digamos, una parte importante en los campamentos de refugiados, gracias a la ayuda humanitaria que presta esta cooperación. Pero lo malo que tiene para mí, pues no queremos convertir el conflicto del Sáhara Occidental de un conflicto político a un conflicto humanitario. El Sáhara Occidental necesita una autodeterminación que el pueblo saharaui decida y no necesita cooperación, porque muchos políticos, digamos, en el Estado español, pues venden que son solidarios con la causa saharaui, en lo que es humanitario, pero a la hora de decidir o a la hora de votar, pues vota en contra de los intereses del pueblo saharaui. Y el último ejemplo, pues en la Unión Europea, donde la mayoría de los eurodiputados españoles votaron a favor de que sigue robando nuestros recursos naturales.